Señores, y nosotros prometimos al principio que estaríamos compartiendo con una joven promesa, activista por la educación y por la juventud en República Dominicana, y que es una joven que ha ganado una beca en una de las universidades estadounidenses más prestigiosas, Stanford University. Con nosotros, Isamar Marte Núñez. Buenas noches, Isamar, ¿cómo estás? Buenas noches, Loreni, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Estoy excelente. ¿Y no, tú? Yo estoy más contenta porque yo veo una jovencita, 19 añitos, que ha logrado tantas cosas que a nosotros se nos borraría o tendríamos que pasar medio programa analizándolo, pero lo vamos a hablar contigo, porque desde muy chiquitica tú diste ya pasos, tú diste señales de que tú estabas inspirada en la educación. Cuéntanos de esto, cuéntanos un poco de ti, Isamar, y sobre todo una muchachita de Cancino, que te sientes orgullosa de venir de ahí. Bien, yo considero que mis inicios están marcados por mi nido familiar. Yo vengo de una familia bien grande que proviene del Cibao. Tengo 3 hermanos mayores, soy la más pequeña y la única hembra. Y desde niña yo siempre he sido muy activa porque mi familia me ha inculcado ese sentir de ser muy participativa, de ser muy energética. Y yo inicié mi educación en un colegio muy pequeño en mi comunidad. Ahí yo participaba en todos los proyectos habidos y por haber. Y pues desde ahí es donde inicia ese sentir de que en todo lo posible ahí yo voy a estar dando mi granito de arena, voy a estar dando de mi tiempo. Y ya luego en mi iglesia yo comienzo a ser más participativa en mi comunidad, entonces ya no es solamente en el colegio, sino también en la comunidad. Inicio con el Ministerio de Monaguillos, inicio a conocer otros niños y jóvenes fuera de mi escuela. Y en ese ministerio yo aprendí algo muy importante y es lo que es el servicio, que es algo que me ha marcado durante mi etapa de crecimiento. Ya cuando yo entro a la escuela secundaria en el Colegio Santa Rosa de Lima, ya yo tengo inculcado ese sentir de que yo tengo una participación activa en mi comunidad y de que yo tengo la responsabilidad de servir a los demás. Entonces ya en mi escuela secundaria yo inicio a mantenerme activa en proyectos relacionados a desarrollo sostenible, incluyendo el cuidado de los animales, el cambio climático, concientización sobre todos estos temas y de igual manera participación en concursos que tenían relación con temas de lenguaje. A mí me gustaban mucho los concursos de oratoria porque era una manera en la que yo podía expresarme sobre temas sociales, expresar mi punto de vista desde muy joven. Y pues en todos esos proyectos yo quiero llevarlos un poquito más hacia mi comunidad y ahí es donde entran organizaciones que a nivel nacional impactan a niños y jóvenes y adolescentes en la búsqueda de su proyecto de vida, en la formación de su visión y en la creencia de que no se limiten, de que hay mucho más de lo que su entorno les ha dicho y de que crean que es posible. Isamar, tú en esa primera respuesta me has dejado anonadada porque estás en una generación donde todo es rápido, donde todo es lo que quiero es lo que veo, el consumismo, entre otras cosas, y tú planteas el tema del núcleo familiar y tu formación desde niña, desde pequeña. Y desde pequeña hemos visto unas fotos tuyas que parece que siempre te gustó la competencia, estar activa en roles. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera actividad o competencia en la que tú participaste? Yo creo que la primera actividad la primera actividad que yo tengo activa en mi mente es quizá un día de las Hermanas Mirabal, un día un 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Yo vestida de María Teresa Mirabal con unos 6 añitos y desde ese tiempo yo recuerdo cómo interpretar personajes a través de nuestra historia que han dejado un legado. Eso yo nunca lo vi como algo
lejano para mí, sino como algo que yo podía imitar, algo que yo podía seguir como ejemplo. ¿Qué tal tu entorno, tus demás compañeros? ¿Cómo tú eras en ese entorno escolar, ese entorno infantil y de adolescencia? Porque ciertas veces personas como tú no están en el montón del grupo, o sea, no andan en el coro siempre, no, están más enfocadas en tal vez en lo que quieren ser. ¿Cómo tú eras? Yo soy una persona muy amigable y muy activa, así como yo soy activa en mis clases, en mi iglesia, así mismo soy con mis amigos y gracias a Dios puedo decir que tengo un grupo de amigos verdaderos que me han apoyado siempre, porque yo creo que ahí está la clave, que las personas con las que yo siempre me he rodeado son personas que desde que yo soy niña han creído en mí, son personas que me apoyan, que de hecho yo todavía conservo amistades de la escuela inicial, de la escuela primaria, porque cuando nosotros nos rodeamos de amistades que nos aporten, pues continúa ayudándonos a crecer. Entonces yo tengo mucho balance entre mi vida social y mi vida académica profesional. Y ahora para la universidad, cuéntanos cómo aplicaste a esa beca para Stanford University, que ya te veo ahí con tu t-shirt de Stanford. Cuéntanos. Bien, el proceso para aplicar a Stanford fue largo. Sí. Porque las universidades en Estados Unidos tienen un proceso más extenso que el de aquí en República Dominicana. Se debe iniciar desde aproximadamente noviembre de cada año y en mi caso yo tomé un año sabático porque ya la fecha como que me había pasado cuando terminé la escuela secundaria, entonces apliqué durante mi año sabático. Durante ese año sabático también pude desarrollar muchísimos proyectos que me ayudaron en mi proceso de aplicación, pero hay una plataforma que es la que nos ayuda con todo ese proceso de información y adicionalmente yo tuve el apoyo de una organización de la cual soy parte que es Bright Leaders League. En Bright Leaders League nosotros enseñamos a jóvenes dominicanos sobre liderazgo estudiantil, cómo crear proyectos y también sobre el proceso de aplicación a la universidad, lo cual es un poquito irónico porque yo estaba enseñando a otros estudiantes cómo aplicar cuando yo también estaba pasando por ese proceso. Y pues es un proceso que requiere escritura de ensayos en inglés, además de eso, calificaciones, cartas de recomendación por parte de los profesores y unas documentaciones que el centro educativo también debe enviar. Y en realidad sí fue un proceso extenso, pero valió la pena. Valió la pena, lo que nos hace preguntar, ¿qué tan fácil o difícil tú consideras que fue ese proceso? Bien, el proceso para estudiantes como yo, estudiantes que estudiaron en una escuela con un currículum educativo dominicano estándar, es complicado porque nosotros desde niños no estamos acostumbrados a escuchar cómo se aplica a las universidades de Estados Unidos o cómo se aplica a universidades a nivel internacional. Claro. Entonces, encontrarme con toda esa información de golpe fue duro, fue abrumador porque era mucha información. Pero con una buena red de apoyo y con un buen enfoque sobre todo, yo considero que es más llevadero. Sí. ¿Y cuántos jóvenes dominicanos, al igual que tú, han aplicado a este tipo de becas? Bien, cada año hay un aproximado de que aproximadamente unos 15 apenas aplican a universidades como Stanford. Depende también de los centros educativos, pero usualmente las personas que estudian en colegios bilingües sí aplican a universidades en Estados Unidos. Sin embargo, no es tan común para estudiantes que utilizan un currículum académico en español. Claro, ¿y qué tanto es el porcentaje que es aceptado en estas universidades? Que a diferencia de aquí, que tú vas, tomas el examen y entras, tal vez es un examen que más o menos, pero la mayoría califica, pero entrar a la universidad estadounidense, ni siquiera muchos estadounidenses lo logran. Sí, ese es uno de los factores que causa más incertidumbre en el proceso porque uno está aplicando pero no sabe si lo van a aceptar. A pesar de que puedes tener todas las condiciones, o sea, tú puedes tener todo y te decían, mira, en este momento Isamar no puede ser, pero a ti te dijeron sí.
¿cómo decía la notificación? Señorita Isamar Núñez, le informamos que usted ha sido aceptada en Stanford University. ¿Cómo decía la comunicación? La comunicación decía algo similar a: hemos quedado impresionados por lo que has construido en el camino, y como muestra de eso, entonces te damos esta aceptación a Stanford University. Y pues es un porcentaje muy pequeño que logra ser aceptado en esas universidades. En Stanford este año fue de un aproximado de 3.79%, o sea, de cada 100 estudiantes que aplicaban, apenas 3, 4 pueden entrar, eran aceptados. Pero aún así hay muchas oportunidades para estudiantes, que lo que yo recomiendo es que sí es bueno aplicar a universidades de élite. Sin embargo, también hay que considerar aplicar a universidades que no tengan un porcentaje de admisión tan reducido, porque es necesario tener un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, como yo sabía la incertidumbre en la que yo me enfrentaba, lo que yo hice fue aplicar a varias universidades al mismo tiempo. ¿Y cuál fue la primera que te dio respuesta? La primera que me dio respuesta fue Wesleyan University, y ellos me aceptaron con una beca completa. O sea que de todos modos yo iba a ir a Estados Unidos a estudiar con una beca completa. Por eso quiero extender a los estudiantes que nos escuchan que no apliquen solamente a las universidades por nombre, porque hay muchas otras universidades que dan oportunidades para estudiantes internacionales. ¿Qué se siente ser una dominicana que aplica una beca en una de las universidades élites, como tú lo mencionas, y que nosotros a través de las películas, de los eventos internacionales, también la hemos visto destacarse? Es una gran alegría para mí, la verdad, porque yo siempre he querido poder utilizar los recursos que tengo a mi alrededor para poder ayudar a otros, y lo que más me inspira es que cuando yo salgo de un programa como este, yo recibo un mensaje en Instagram que me dice: Isamar, yo no creí que eso era posible para alguien como yo. Entonces, esa es mi satisfacción más grande, saber que hay otros jóvenes que se inspiran por algo tan pequeño como esto. No, la verdad que es lindo, y sobre todo porque tú estás vinculada al voluntariado, al servicio a la gente. Me imagino que toda la gente con la que tú te has codeado está celebrando y bendiciendo esta oportunidad que se te abre. ¿Cuándo piensas irte a estudiar? ¿Para qué año iniciaría esa beca? Yo inicio ahora en septiembre, me quedan unos pocos meses aquí. Estoy tratando de disfrutar todo lo que puedo el país, pero ya me voy a inicios de septiembre, si Dios lo permite, y estaría iniciando mis clases mediados, final de septiembre. ¿De qué se trata tu carrera? Hablamos de formulación y análisis de políticas públicas para mejorar la vida de las personas. Cuéntanos esto, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Explícame un poquito de esto. Bien, yo voy a estudiar economía enfocada en el área de desarrollo, que es precisamente por lo que apliqué a Estados Unidos. La carrera yo la pretendo implementar de una manera que yo pueda saber proponer políticas públicas para países que se encuentran en vías de desarrollo, como lo es la República Dominicana. Sucede que es importante analizar en el ámbito internacional qué ha funcionado, qué está funcionando y qué no está funcionando, para así poder implementar verdaderas políticas de desarrollo que tengan un resultado tangible en la gente. Es decir, que en las personas verdaderamente se pueda ver eso que dicen las políticas públicas. Claro, ¿y qué dice tu mamá, tu papá, tus tíos, tus hermanos? ¿Cómo se sienten con esta noticia y sobre todo con este cambio que va a dar tu vida al mudarte fuera de la República Dominicana? La verdad es que todos estamos muy emocionados, incluso... Y preparados para decirte adiós cuando tú salgas por ahí. Eso es un tema, porque es un conjunto de emociones encontradas en un momento como este, porque es una oportunidad inmensa, es una bendición grandísima. Y al mismo tiempo la hija más pequeña de la casa se va. Y pues estamos lidiando como con todas esas emociones. Es de muchísima felicidad, pero al mismo tiempo también como que... un poquito tenso y nervioso.
Isamar, yo te voy a pedir permiso para hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar contigo de tu proyección porque al parecer Stanford va a ser el primer escalón de una vida llena de propósitos, sobre todo de orientación en el tema de la educación de la juventud, y me parece sensacional que una joven promesa dominicana en la comunicación o en la opinión o en la educación de los jóvenes, porque has estado haciendo todo esto en tu comunidad, orientando, guiando, instruyendo. Y oye lo que tú dices, a los jóvenes que no se desanimen, que vayan y busquen otra opción B, otra opción C, y ahí tendrán. Isamar Marte Núñez con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches. No se mueva con ella, regresamos en breve con mucho más. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches, donde conocemos siempre historias fascinantes de seres humanos que nos impresionan con el trabajo que realizan, y sobre todo cuando se trata de gente joven que inspira y que nos dice: no te quedes ahí, levántate y anda. A ti te hablo, niña, levántate y anda. ¿Te dijeron eso alguna vez, Talita Kumi? Isamar Marte Núñez, activista por la educación, una joven que maneja el empoderamiento juvenil, pero que tengo una pregunta por un artículo que ella escribió para Malala Fund y UNICEF, creo, ¿verdad? ¿Por qué no estudian las niñas en República Dominicana? ¿Por qué las niñas no estudian en República Dominicana? Bien, la inspiración para ese artículo surge de una conversación que yo tuve con una madre adolescente en la fila de vacunación para el COVID-19. Wow. Entonces, yo estaba conversando con ella sobre sus experiencias y sobre las aspiraciones que ella tenía, aún viniendo de un sector muy empobrecido, viniendo de un entorno familiar muy vulnerable. Ella me comentaba que ella tenía aspiraciones de ser astronauta cuando ella era niña. Sin embargo, por dificultades con el entorno que se le presentaba, ella no pudo estudiar porque, adicional a que ella no tenía muchas oportunidades, además de eso, ella estaba indocumentada. Siendo dominicana, ella estaba indocumentada. Registro tardío que tal vez no se había concluido. Exactamente. Y eso le impidió a ella tener acceso a una educación. Lo que me movió mucho la historia de ella, de cómo luego ella se volvió madre adolescente y cómo ella trabaja. Y en general eso me movió porque fue como fue el punto que me movió a mí a desahogarme de una manera sobre esa situación que yo veía tan prevalente en mi sector, en mi comunidad. Y a partir de ahí, de esos sentimientos que ya yo tenía guardados por mucho tiempo, yo inicio a escribir ese artículo analizando por qué las niñas no estudian en República Dominicana, qué les impide a tantas mujeres con tanto potencial aquí en República Dominicana, qué les impide dar ese paso hacia adelante. Y pues en ese ensayo yo analizo circunstancias como el embarazo adolescente, la violencia de género, las limitaciones del mismo entorno, las expectativas tradicionales y todos esos factores que de una forma u otra impiden que tantas niñas, que también sucede con niños, que tantos jóvenes dominicanos no alcancen su potencial. Tú sabes que en esa parte, y tú me corregirás si iba dentro de esa línea tuya, te preguntaba hace un rato si tú te sentías diferente dentro de tu entorno, porque todos los que fuimos niños y adolescentes, ya tú eres una adulta, joven pero una adulta, tuvimos un grupo que nos quería de alguna forma sonsacar, que todo era para juegos, que todo era para chercha, que todo era... Y hay un grupo, o hay unos cuantos que decidimos estudiar, que enfocarnos, que las metas, que los proyectos. Tú dijiste algo importante al principio del programa, tu formación familiar. Y esa formación familiar no le faltará a muchas niñas dominicanas en ese ensayo que tú presentaste. Por supuesto, incluso de quien me inspiró a escribir la historia, contaba cómo la falta de apoyo familiar fue lo que la ha llevado a no
lograr culminar su nivel educativo, porque la familia es sumamente importante a la hora de una persona joven poder desarrollar su identidad, poder desarrollar un proyecto de vida y pues por supuesto la familia es sumamente importante. Veo que tienes otros artículos, uno para el The New York Times que es When the Lights Go Out. Tienes también el por qué necesitamos más mujeres en la economía. Háblame de esto, porque tú escribes para diferentes portales o ámbitos y cómo te surge esta inspiración de escribir. Bien, en el caso del New York Times, se me hace un poquito cómica la historia porque se llama When the Lights Go Out, cuando las luces se apagan. Y de hecho, ese ensayo habla sobre los problemas de electricidad aquí en República Dominicana. Los apagones. Los apagones. Ay, Dios mío, tú se lo mandaste al New York Times. Y hablan... Hay que recogerla. Hablan de ese problema de electricidad que existe aquí de una manera no quejándome, sino jocosa de una manera como es desarrollando una historia. Es un ensayo personal que habla sobre qué nosotros hacemos cuando sucede un apagón aquí en República Dominicana. Y cuando llega, que todo el mundo aplaude, ¿verdad? Cuando llega, que todo el mundo aplaude. Cuando se va, que estamos todos reunidos. Entonces ese ensayo para mí es muy especial. Y en el caso de las mujeres en la economía, ¿por qué necesitamos a más mujeres en la economía? Lo que me movió a eso es que cuando yo expresaba que quería ser economista, me decían, pero es una carrera de hombres y ricos, porque ese era un punto también. Le ponían ese ingrediente. Me ponían ese ingrediente de que no. Te estaban limitando. Me limitaban mucho. Pero quienes te limitaban era tu entorno más directo o gente de tus amigos, gente del entorno tal vez de la comunidad. Eran adultos, tanto de mi entorno familiar como de fuera. Isamar, ¿qué es lo que tú vas a hacer en esa carrera de hombres ricos? ¿Te decían así? Así me decían, que de dónde hay futuro en esa carrera para mí. Entonces, de ahí es donde yo saco esa idea de por qué necesitamos a más mujeres en la economía. Sucede que cuando escuchamos la palabra economía, cuando nos imaginamos la carrera de economía, quizá estemos pensando simplemente en el sector financiero. Sin embargo, la economía es una carrera muy amplia que nos permite desarrollar una capacidad de análisis y de criticismo que nos permite conocer cómo funciona la sociedad, qué problemas existen y cómo resolver esos problemas. Entonces, a partir de ahí es donde surge esa inspiración mía por estudiar economía. Yo, investigando carreras aproximadamente en mi tercer año de bachiller, que sería quinto de secundaria, inicié a investigar sobre diferentes carreras y entonces inicio a tomar un curso de economía para saber si esa de verdad es la carrera que me gusta. Y ahí yo descubrí que economía era muchísimo más de lo que yo misma tenía en mente, que era una herramienta increíble para poder analizar las diferentes problemáticas que existen en nuestra sociedad. Claro que sí, me parece sumamente interesante. Y ahora yo me quiero ir, Isamar, a unos años más adelante. ¿Cuánto tiempo te toma la carrera? ¿Los 4 años? 4 años. Después de esos 4 años, ¿cómo te visualizas tú? ¿En qué posición tú te ves? Ya estás graduada, lanzando tu toga y todo lo demás. ¿Cómo te sientes y cómo te imaginas que va a ser esa situación? Y sobre todo, ¿qué tú crees que viene después de ahí? Bien, lo que viene después de ahí es seguir estudiando, maestría y quizá un doctorado. Pero la manera en la que yo me visualizo, no necesariamente después de terminar la universidad, sino antes, es siempre poder aportar mi granito de arena a esas causas en las que yo creo, esas causas que verdaderamente me llenan y esas causas donde yo pueda aportar para la mejora de mi país, para la mejora de la sociedad. A mí me apasionan muchísimo los temas de educación y empoderamiento juvenil porque creo que son bases para nosotros verdaderamente poder lograr un desarrollo que sea tangible. La República Dominicana es el país de Latinoamérica con más crecimiento económico desde 2010. Sin embargo, cuando nosotros
estamos en las calles, quizá ese crecimiento no es tan visible. Entonces, yo quiero trabajar para que ese crecimiento sí pueda ser visible en las personas, de manera que cuando salgamos a las calles podamos ver que existen oportunidades para personas, sobre todo jóvenes, porque cuando se inspiran a los jóvenes a poder lograr algo grande, eso se devuelve en nuestro país, eso se puede ver en nuestro país. Cuando nosotros empoderamos jóvenes a que aspiren alto, eso mismo ellos van a devolver a su país. Así mismo es. Isamar, tú sabes que descubrí, y lo has mencionado ya en parte de la entrevista, que eres amante a los animales. Tenemos un punto muy interesante en común, aparte del tema de la educación que nos apasiona, pero eres amante de los animales y que de alguna forma también has trabajado para el rescate de los animales. Cuéntanos de esto, que a todos los amigos animalistas presten atención con Isamar aquí. Bien, parte de mi carrera secundaria yo la dediqué al desarrollo de proyectos por el desarrollo sostenible en un proyecto que tenía mi escuela que se llamaba Enfoque Integral para el Cambio Climático en la Escuela. Entonces, cada año mis compañeros y yo, cada aula del centro educativo desarrollaba proyectos enfocados al desarrollo sostenible y nosotros decidimos adoptar un proyecto que era basado en el rescate de los animales, se llamaba ACOMA, que es Agrupación contra el Maltrato Animal. Mira tú. En ACOMA nosotros pudimos rescatar a aproximadamente unos 20 animales y darlos en adopción, porque era una problemática que nosotros veíamos en nuestro entorno, que había muchos perros callejeros, gatos callejeros, y queríamos buscar la manera de darles un hogar, porque creemos que el cuidado de la biodiversidad es una manera de cuidar al medio ambiente. Y pues nosotros durante ese año pudimos incluso adoptar mascotas en el centro educativo. Oh. que ese ha sido uno de los proyectos que más me ha impactado, porque junto con mis compañeros de clase pudimos verdaderamente crear un cambio en nuestra comunidad, en nuestro centro educativo. Isamar, yo quiero decirte o despedirte, pero antes a mí me gustaría un mensaje tuyo para todos los jóvenes dominicanos de escasos recursos, que entienden que por estar en una posición tal vez más vulnerable económicamente no pueden alcanzar lo que tú estás hoy logrando. Bien, mi mensaje para todos los jóvenes es que no dejen que su situación económica actual limite la manera en la que ellos se ven en el futuro. La verdad es que sí es cierto que lo tienen más difícil, porque no se puede negar eso, pero cuando nosotros somos enfocados y verdaderamente damos la milla extra, hay muchísimas oportunidades, muchísimas puertas que se nos pueden abrir. Así que si tienen miedo, háganlo con miedo y nunca se dejen limitar por su entorno, porque yo sé lo que eso se siente. Yo sé que a veces es difícil aspirar alto y uno a veces cree que este tipo de éxitos son para otra persona, no para mí. Sin embargo, yo sé todo el potencial que aquí existe, porque yo lo he visto trabajando con jóvenes, y ese sería mi consejo. Dile a tu mamá y a tu papá que me deben el comentario, el mensaje que me quedaron debiendo, ¿viste? Que lo pedí, que no sean tan tímidos para la próxima vez. Dímele eso. Isamar, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros que estamos haciendo una televisión que crea contenido con sustancia para el público dominicano, que quiere enseñar a través de ejemplos como el tuyo, que sí se puede y que hay cosas positivas en nuestro país, muy positivas. Y tú representas una gran parte de la población dominicana joven, sobre todo de la chica dominicana joven que sueña con eso. En este caso,
tu acreditación, tu admisión en esa universidad estadounidense Stanford University, donde Isamar Marte Núñez ha sido acogida y que va a estar estudiando todo lo que tenga que ver con la formulación y análisis de políticas públicas para países como el nuestro. De verdad, Isamar, muchísimas bendiciones, felicitaciones y éxitos en tu futuro. Te veremos después que tú llegues, ¿oíste? Ya que tú te vas en septiembre, te veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Isamar Marte Núñez, y con ella nos despedimos por esta noche. Será hasta una próxima entrega de Dominicana. Buenas noches.